Vamos ahora a analizar las distintas teorías administrativas. Y empezamos con la teoría de la administración científica del señor Frederick Willow Taylor, que nació en Filadelfia, Estados Unidos. En 1878 inició su vida profesional como operario de la Millward Steel Company, donde llega a ser capataz, jefe de taller e ingeniero después de graduarse en el Stevens Institute. Fue el primer autor del principio administrativo moderno y padre de la administración científica. Va a abrir paso a la psicología industrial en el ámbito de las organizaciones. Con esta teoría se inicia la era industrial, que se fomenta casualmente para tratar de mejorar la eficiencia y eficacia de las organizaciones. La racionalidad del trabajo del obrero, la suma de las eficiencias individuales, permiten alcanzar la eficiencia organizacional, planteaba el señor Taylor. Pero aparte del señor Taylor, hubo otra serie de investigadores que contribuyeron con esta teoría, como fue Harrington Emerson, Karl Barr, Frank Gilbert, Henry Gantt, en el famoso diagrama de Gantt, y Lillian Gilbert, esposa de Frank. Hubo dos periodos de esta teoría de administración científica de Taylor. En 1903, Taylor planteó la administración de la planta, que abordaba las técnicas para racionalizar el trabajo de los obreros por medio del estudio de tiempos y movimientos. Comprobó que el obrero promedio producía por debajo de su capacidad potencial. Asimismo, el obrero más productivo percibe que obtiene la misma remuneración que su colega menos productivo. Por lo tanto, produce menos de lo que podría hacer. Y hay que pagar más al obrero que produce más. Surge un manifiesto que tiene los siguientes aspectos. Primero, los objetivos de la administración son pagar mejores salarios y reducir los costos de producción por unidad. Segundo, se deben aplicar métodos científicos para establecer procesos de estandarización que permitan controlar las operaciones. Tercero, debe seleccionarse con base científica a los trabajadores. Cuarto, debe existir un adiestramiento que perfeccione sus actitudes con P, y sus capacidades. Quinto, la administración debe crear una atmósfera de íntima y cordial cooperación entre los trabajadores y garantizar la permanencia de este ambiente psicológico. La teoría de la administración científica en su segundo periodo, Taylor plantea que los principios de la administración científica, y estos principios fueron fundamentalmente la organización científica del trabajo, reemplazar métodos de trabajo ineficientes. Segundo, selección y entrenamiento del trabajador, personal adecuado a su capacidad. Tercero, cooperación entre directivos y operarios, sueldos justos, trabajo eficiente. Cuarto, responsabilidad y especialización de los gerentes en planificación del trabajo. Quinto, fue el primero que habló de la división del trabajo, que después el señor Fayol lo resaltó y lo adelantó en su teoría clásica. Él habló de los gerentes hacia el trabajo mental, es decir, la estandarización de tareas, y los operarios fundamentalmente hacia el trabajo manual, y con ello se hizo la división racional del trabajo. A esta corriente de la administración científica se le denomina así por la racionalización, que hace los dos métodos de ingeniería aplicados a la administración, y debido a que desarrollan investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. Luego entendió que debía ir acompañada de una estructura general que hiciera congruente la aplicación de sus principios a la empresa como un todo. De ahí en adelante centró sus estudios sobre la administración general, sin dejar el interés por el obrero. A esto se le denominó administración científica. Los aspectos básicos que planteó fueron: primero,
Análisis del trabajo y estudio de los tiempos y movimientos. Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales. Segundo, estudio de la fatiga humana. La fatiga reduce la eficiencia. Tercero, la división del trabajo y la especialización del obrero. La eficiencia aumentaba proporcionalmente con la especialización del obrero. Cuarto, diseño de cargos y tareas. Un conjunto de tareas conforman un cargo. Los incentivos salariales y premios por producción. Premios e incentivos mayores para cuando los patrones, es decir, cuando los montos o las cantidades que se habían fijado han sido superadas. Concepto de homos económico, que toda persona está motivada a la recompensa salarial. Este aspecto es una de las críticas más fuertes que se le hace a la teoría clásica, de la teoría de la evolución científica, por cuanto después de la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo se verifica, se constata que esto no es cierto. Séptimo, las condiciones ambientales de trabajo. A mejores condiciones, mayor eficiencia. ¿Y qué son esas condiciones? Mejor iluminación, mejor ventilación, adecuado forma de distribución de las cosas para trabajar. Octavo, racionalidad del trabajo. Kahn afirma que crear un buen ambiente le permitiera obtener mayor colaboración de sus trabajadores. Noveno, estandarización de métodos y de máquinas. Y décimo, supervisión funcional, es decir, las funciones del supervisor deben desconcentrarse. Taylor plantea los siguientes aspectos. Reglas por la ciencia, que la cual busca la armonía más que la discordia. Cooperación entre los seres humanos en vez del individualismo caótico. Trabajar en busca de una producción máxima en vez de una producción restringida. Y desarrollo del empleado para su prosperidad y el de la compañía. Luego viene otra teoría muy importante, la teoría clásica de Henry Fayol. Fundador de la teoría clásica, nació en Constantinopla, Bizancio, Estambul y falleció en París. Se graduó de ingeniero de minas a los 19 años. La teoría clásica concibe la organización como una estructura. Su objetivo es la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. Los aspectos fundamentales fueron división del trabajo, aplicación de un proceso administrativo y la formulación de criterios de carácter técnico. Las reglas que se planteó al principio, Fayol, estaban contemplando las siguientes funciones. En general, a todo el conjunto se denominó principio de la administración y las funciones planteadas por él fueron planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Su principio para realizar esas reglas fue división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, interés general sobre el individual, justa remuneración, delegación versus centralización, jerarquías, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de equipo. La teoría clásica de la administración surge en 1916 en Francia y se difundió con rapidez por toda Europa. Fayol expuso su teoría de la administración en su famoso libro Administración Industrial y General. Fue publicado en París en 1916 y Fayol estructuró su teoría en 5 puntos. Primero, presentó las 6 funciones básicas o operaciones de la empresa. Segundo, aclaró funciones administrativas, definió conceptos de administración. Tercero, demostró la proporcionalidad de las funciones administrativas. La jerarquía se reparte por toda la empresa y no son privativas de la alta gerencia. Cuarto, diferenció los conceptos entre administración, organización
y estableció los principios generales de la administración. Aparte del señor Fayol, hubo otra serie de investigadores, como fue Lyndall Urwix, Luther Gulick, James Money, Hayes Dennison y Stuart Chase. Si vemos los participantes y sus principales aportes, esos exponentes fueron Henry Fayol, que ya lo hemos hablado, y los aspectos ya los hemos planteado. Las 6 funciones básicas, el concepto de administración, proporcionalidad de las funciones administrativas, diferencia entre organización y administración, principios generales de la administración, el enfoque buscaba la teoría de la organización y sus componentes planteaba era la administración como ciencia, la teoría de la organización, división del trabajo y especial, la coordinación y el concepto de línea y de estado. Lyndall Urwix planteó los siguientes elementos: investigación, previsión, planificación, organización, coordinación, dirección y control. Y los principios: la especialización, la autoridad, el espíritu administrativo y la definición. Por su parte, Luther Gulick planteó los siguientes elementos: planificación, organización, asesoría, dirección, coordinación, formación y presupuesto. Las funciones básicas que planteó Fayol fueron las siguientes: funciones técnicas relacionadas con la producción de bienes o de servicios de la empresa, lo que hoy se denomina producción. Las funciones comerciales relacionadas con la compra, la venta e intercambio, lo que hoy se denomina mercadotecnia. Las funciones financieras relacionadas con la búsqueda y gerencia de capital, es decir, la optimización. Las funciones de seguridad relacionadas con la protección y preservación de los bienes de personas. Las funciones contables relacionadas con el inventario, registros, balances, costos y estadísticas. Las funciones administrativas relacionadas con la integración de las otras 5 funciones. Las funciones administrativas contemplan, lógicamente, coordinar y sincronizar las demás funciones de la empresa. Y plantea, de que estas funciones administrativas siempre están por encima de las demás. La proporcionalidad de las funciones administrativas. Las funciones administrativas no se concentran en la cima, sino en la cima de la pirámide de la organización. Se distribuye de manera proporcional entre los niveles jerárquicos. A medida que se desciende en la escala jerárquica, aumenta la proporción de otras funciones, y a medida que se asciende, aumentan las funciones de carácter administrativo. Fayol afirma que las capacidades técnicas de la empresa son de las personas situadas en los niveles inferiores, en tanto que las capacidades administrativas corresponden a los altos directivos. Como ya recordamos, lo que planteó Fayol fue el proceso administrativo y constituido por un conjunto de funciones, de las cuales él planteó planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Y como vemos en la gráfica, tenemos que las funciones administrativas prevalecen sobre todo en los altos niveles, y en tanto que las funciones no administrativas en los inferiores, en el nivel inferior de la pirámide de la organización. Luego venimos a analizar la teoría de las relaciones humanas o escuela humanística. Quien promovió esta teoría fue George Elton Mayo, un psicólogo, sociólogo y teórico de la organización empresarial. Nació en Adelaida, Australia. Las 4 principales causas del surgimiento de esta teoría son: primero, la necesidad de humanizar y democratizar la gerencia, liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la tarea y de la estructura. La tarea fomentada por Taylor y la estructura fomentada por Fayol. El desarrollo de las ciencias humanas, principalmente en la psicología. Las ideas de la filosofía de John Dewey y de la psicología dinámica de Kurt Lewin, fundadores de la psicología social.
fueron fundamentales para el humanismo de la administración. Wilfredo Federico Damaso Pareto, junto con los anteriores, contribuyeron a la teoría que Elton Mayo fundó. Las conclusiones del experimento de Hawthorne, realizado entre 1927 y 1931, donde pusieron en jaque los principios postulados por la teoría clásica y de la administración científica. ¿En qué consistió ese experimento de Hawthorne? En 1924, la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos efectuó una investigación para establecer la correlación entre la productividad y la iluminación en el centro de trabajo, con base en los supuestos de la administración científica de Taylor. Poco antes, Mayo había efectuado un estudio en una fábrica de textil con elevada rotación de personal. Elevada rotación es demasiada fuga, demasiadas personas que se van de la organización. No es que cambian de departamento o de unidades, no, es que se van. Del orden del 250% al año, donde se habían intentado sin éxito varios esquemas de incentivos salariales. Mayo introdujo un intervalo de descanso, delegó en los obreros los horarios de producción y contrató a una enfermera. Al poco tiempo surgió el espíritu del grupo. La producción aumentó y la rotación de personal disminuyó. En 1927, el Consejo Nacional de Investigación inició un experimento en una fábrica de la Western Electric Company, situada en Chicago, en el barrio de Hawthorne, que fue coordinado por el señor Elton Mayo. Es bueno recordar que Western Electric Company es aquella empresa donde se hicieron una cantidad de investigaciones en el orden de la carácter de la ingeniería eléctrica. De ahí surgió el telégrafo, el teléfono, el galvanómetro y una serie de instrumentos y equipos que dieron pie pues al desarrollo de la electricidad. Se inició un experimento tratando de constatar la relación de la iluminación con la productividad indicada por el Frederick Winslow Taylor. Vamos a ver ese experimento. La primera fase se conformó con dos grupos de trabajadores, en este caso trabajadoras, que ejecutaban la misma operación en condiciones idénticas. El grupo de observación trabajó bajo intensidad variable de luz, mientras que el grupo de control trabajó bajo intensidad constante. Se pretendió con esto conocer el efecto de la iluminación sobre el rendimiento de las operarias. Se descubrió que reaccionaban a la experiencia de acuerdo con sus suposiciones personales, es decir, a través de un factor de carácter psicológico. ¿Qué hacían estas operarias? Ensamblar teléfonos, sobre todo el manejo de los relés, que en ese momento eran los elementos que movían o operaban los teléfonos. Se comprobó la preponderancia del factor psicológico sobre el fisiológico. Las condiciones psicológicas afectaban la eficiencia de los trabajadores. Luego de esta primera experiencia, los científicos decidieron eliminar el factor psicológico y pasaron a la siguiente experiencia, la verificación de la fatiga. Se inició en 1927 y utilizaron 6 jóvenes promedios, ni novatas ni expertas. La sala de pruebas estaba separada del resto del departamento por una división de madera. La investigación con el grupo experimental se dividió en 12 periodos para poder observar cuáles eran las condiciones de rendimiento más satisfactorias. Las jóvenes manifestaron trabajar en la sala de pruebas porque era divertido y la supervisión les permitía trabajar con más libertad y menos ansiedad. El ambiente amistoso y sin presiones les permitía conversar, lo que aumentaba la satisfacción en el trabajo. No había temor al supervisor. A pesar de existir mayor supervisión,
en la sala de pruebas que en el resto del departamento. Hubo un desarrollo social del grupo experimental. Las jóvenes se preocupaban por las otras, acelerando su producción cuando alguna se mostraba cansada. El grupo desarrolló liderazgo y objetivos comunes. La tercera fase se desarrolló en 1928, en septiembre de 1928, y se inició un programa de entrevistas. La entrevista permitió obtener un mayor conocimiento sobre sus actitudes. Fíjense que estas son actitudes con C, sin disposición, interés, motivación y sentimientos, opiniones de su trabajo y el trato que recibían, e igualmente recabar sugerencias que pudiesen ser aprovechadas en el entrenamiento de los supervisores. Hammonds destaca que el programa de entrevistas reveló la existencia de una organización informal con el fin de protegerse contra aquello que consideraba amenazas de la administración contra su bienestar. La organización informal las mantenía unidas sobre sí mediante una cierta lealtad. Esas organizaciones informal surgen en las empresas por las distintas relaciones diferentes a la laboral. Es decir, hay un organigrama, hay una estructura y ahí se crea pues la organización formal. Pero el equipo de bolas criollas, de dominó o de las obras de teatro, cualquier esa serie de actividades, pues la simple coincidencia en que todas las tardes o todas las mañanas se consiguen en el cafetín, comparten, hablan, y ahí van surgiendo esas organizaciones de carácter informal. De las conclusiones podemos tener las siguientes. Primero, el nivel de producción es resultante de la integración determinado por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. El comportamiento social de los trabajadores, el comportamiento del individuo se apoya totalmente en el grupo. La administración no puede tratar por separado a los trabajadores. Necesita tratarlos como miembros de grupos de trabajo sujetos a influencias sociales de esos grupos. Las recompensas y sanciones sociales. El comportamiento de los trabajadores está condicionado a normas y estándares sociales. Mayo y sus seguidores, a diferencia de Taylor y sus hombros económicos, creían que las motivaciones económicas eran secundarias en la determinación del rendimiento del trabajador. Los grupos informales. La empresa se concentró en el comportamiento social de los empleados, así como sus creencias, actitudes y expectativas. Pasó a ser una organización de carácter social. Las relaciones humanas. Cada individuo es una personalidad diferente que incide en el comportamiento de las otras personas con las que mantiene contacto. Hay una importancia del contenido del cargo. Para Mayo, la extrema especialización defendida por la teoría clásica no hace necesariamente más eficiente la organización. Los trabajos simples y repetitivos tienden a ser monótonos y mortificantes, afectando negativamente las actitudes del trabajador y reduciendo su eficacia y su eficiencia. El énfasis de los aspectos emocionales. Los elementos no planificados del comportamiento humano se convierten en una faceta especial para casi todas las grandes figuras de la teoría de las relaciones humanas. Y de aquí surge un aspecto muy importante, la motivación. Lewin postuló la teoría de campo. El comportamiento humano se divide a los hechos coexistentes y estos están relacionados con los demás. Hay un ciclo motivacional, un proceso mediante el cual las necesidades condicionan el comportamiento humano. Las necesidades son dinámicas y la necesidad puede ser satisfecha, frustrada o compensada. Si nosotros estamos en un equilibrio
lógicamente interno, y surge un estímulo o incentivo, y con ello pues se presenta la necesidad, lógicamente surge una tensión, y esa tensión procura que nosotros nos comportemos hacia una acción, es decir, la acción de satisfacer la necesidad que nos ha originado. Si la logramos, hay una satisfacción. Si no logramos lo que aspiramos, pues surge la frustración. Pero como el organismo o el ser humano reemplaza sus emociones, entonces buscamos la compensación. Por ejemplo, queríamos adquirir un Rolls Royce y estamos ansiosos de ello, pero lo que pudimos lograr fue una moto. ¿Y qué nos hacemos? Bueno, no nos frustramos, sino que decimos, bueno, al fin y al cabo lo que yo necesitaba era un medio de transporte. Y en esa forma, pues, disfrazamos la situación. Hay un proceso de comunicación. Para que la comunicación pueda ocurrir, se necesita un propósito expresado como un mensaje a transmitir. Ese mensaje es convertido en una forma simbólica, es decir, codificar, y a través de algún medio, canal, se transmite al receptor, quien retraduce el mensaje del emisor, es decir, hace una decodificación. El resultado de una transferencia de significado de una persona a otra. Por ejemplo, tenemos una fuente, vamos a elaborar un mensaje. Tomemos un ejemplo, dos ejemplos. Un primer ejemplo es, tomemos el ejemplo que el mensaje es un oficio. Bueno, lógicamente lo codificamos es que elaboramos el oficio de forma adecuada. Ese mensaje va a través de un canal, que en este caso puede ser una persona que lo lleva, un emisario, a través de un elemento establecido entre la organización, una papelería, un mecanismo, y ese mensaje llega y es decodificado, es decir, es leído por el receptor y lógicamente él le da su interpretación. Pero la mayoría de los casos depende de cómo hemos escrito el mensaje, de cómo lo hemos presentado, lo hemos analizado, lo hemos establecido. Y lo más no conveniente es que el jefe, que es en este caso la fuente, tome una realimentación para saber qué ha pensado o qué piensan sus colaboradores, sus subalternos, de lo que él les envió, para tratar de ajustar y evitar que haya una mala interpretación. Pero veamos el caso de una emisora. La fuente pues es lógicamente el locutor que utiliza un micrófono. Cuando lo codifica es porque hace una modulación de frecuencia o modulación de amplitud, y ahí surgen las emisoras AM o FM, y lo manda a través de un canal, en este caso puede ser por las ondas hertzianas, puede ser porque lo mande por algún conductor o a través de de internet, llega hasta el receptor que lo decodifica, es decir, agarra nuestro radio receptor y quita la modulación, limpia el mensaje y nosotros lo escuchamos a través del parlante. Lo correcto es que lógicamente haya un proceso de realimentación para ajustar lo que estamos escuchando, mejorar la información, evitar el ruido y mejorar las condiciones de transmisión. Entonces, en todo proceso de comunicación hay distintos métodos. Hay un método oral, que es a través de discursos, de discusiones formales entre dos y en grupo, y la fuente de discusión informal o el rumor. Hay una otra escrita, como memorándums, cartas, periódicos de la organización, tableros de anuncios, y cualquier otro dispositivo que sea transmitido por medio de las palabras escritas o de símbolos. Hay metro no verbal, el lenguaje corporal, gestos, las configuraciones faciales y otros movimientos del cuerpo y las entonaciones verbales.
énfasis que alguien le pone a las palabras o a las frases. Y lógicamente los medios electrónicos, el teléfono, los circuitos de televisión cerrados, las computadoras activadas por la voz y en toda una fuente de dispositivos electrónicos, las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es más eficaz? En el contexto organizacional, si uno está interesado en protegerse a sí mismo, hay un viejo refrán que dice: póngalo por escrito. La investigación demuestra que combinar los métodos oral y escrito es superior a cualquiera de los dos separados. Sin embargo, la gente recuerda mejor las comunicaciones de carácter oral. Hay una comunicación organizacional. Es más compleja que la comunicación interpersonal, porque incluye roles y la jerarquía de la autoridad. Está la comunicación formal, guiada por la cadena de mando, y la comunicación informal, que emerge para satisfacer las necesidades de los empleados. Hay el flujo de la comunicación puede ser descendente, fluye de la administración hacia abajo, para informar, dirigir, coordinar, evaluar a sus subordinados. Ahí la ascendente, los administradores dependen de lo que está abajo para obtener información, se envían informes hacia arriba. Y está la lateral, que es la comunicación que tiene lugar entre los miembros del mismo grupo. Y aquí surge otro factor, aparte de la motivación, que es el liderazgo. Esta teoría reconoció y comprobó la enorme influencia que ejerce el liderazgo en el comportamiento de las personas. Es el que influye en sus colaboradores para lograr los objetivos. Desde la perspectiva de los autores de la teoría de las relaciones humanas, sí, la teoría esta del Tornayo, se puede ver la podemos verla de las siguientes maneras. El liderazgo como fenómeno de influencia personal es la influencia interpersonal ejercida en una situación orientada a la consecución de uno o varios objetivos mediante un proceso de comunicación humana. Como proceso de reducción de la incertidumbre de un grupo, las cualidades demostradas por un individuo dependen no solo de sus propias características, sino de la situación en que se encuentra. El liderazgo como relación funcional entre el líder y los colaboradores. La vida de cada persona se puede ver como una lucha continua por satisfacer necesidades, aliviar tensiones y mantener el equilibrio. En nuestra cultura, las relaciones con otras personas y grupos sociales satisfacen la mayor parte de las necesidades del individuo. Para una persona, el proceso de relaciones con otras personas significa un proceso activo y no pasivo para satisfacer las necesidades. El liderazgo como relación funcional entre el líder, los colaboradores y la variable de la situación. Ahora viene otra teoría. Quiero recordar que en la siguiente unidad vamos a ver bastante más desarrollado lo que es la motivación, lo que es el liderazgo, pero en esta misma, la teoría del comportamiento organizacional, vamos a ampliar más estos conceptos. Teoría neoclásica. Peter, ¿qué es eso de neoclásico? Acuérdense que la teoría clásica fue propiciada por Fayol, y Henry Fayol pues creó esa teoría clásica, pero Peter Drucker creó la teoría neoclásica, es decir, agarró la teoría clásica, la mejoró, utilizó otra serie de teorías y las ensambló y logró pues esta teoría que denominaron neoclásica. Peter Drucker, a finales de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tuvo un notable desarrollo industrial y económico. Surgió la televisión, el motor de inyección y las telecomunicaciones. Se basa en los siguientes aspectos. La gerencia o administración es un proceso operacional compuesto de funciones, que ya hemos dicho que las disminuyó, a planificar, organizar, dirigir y controlar. Dado que la gerencia abarca una variedad de situaciones empresariales, requiere fundamentarse en principios de valor explicativo y predictivo. Permite formular una teoría útil a la gerencia. La administración o gerencia es un arte
que como la medicina o la ingeniería, de apoyarse en principios universales. Aparte del señor Drucker, hubo otra serie de investigadores que colaboraron en esta teoría neoclásica. Estuvo William Newman, Ernest Dale, Ralph Davis, Louis Allen y Harold Combs. Las principales características de la teoría neoclásica son las siguientes: énfasis en la práctica de la administración, reafirmación relativa a los postulados clásicos, que ya antes hablamos del señor Fayol, énfasis en los principios generales de administración, énfasis en los objetivos y en los resultados, y el eclecticismo. Eclecticismo es la utilización de los mejores aspectos de las distintas teorías. Es bueno resaltar que el señor Peter Drucker se le considera como el padre de la gerencia y fue el que habló y estudió la administración por objetivos. Los principios básicos de la teoría neoclásica están los siguientes: prevalece la organización orientada a lograr los objetivos y a la producción de bienes y servicios, por lo que surge un conjunto de posiciones funcionales y jerárquicas. Los principios básicos son: división del trabajo, que consiste en descomponer el proceso en pequeñas tareas. La especialización, cada órgano tiene funciones y tareas específicas y especializadas. Jerarquía, surge la estructura jerárquica que da pie a los niveles de autoridad. Distribución de la autoridad y la responsabilidad. Se origina el área de autoridad en función de los niveles jerárquicos y la amplitud administrativa. En la teoría neoclásica podemos observar los distintos niveles de la organización. Tenemos las direcciones, que es el nivel institucional. Puede ser el directorio, es el nivel institucional. Están los gerentes, bien sea los gerentes como tal, o los jefes, que es el nivel intermedio. Y luego están los supervisores, que es el nivel operacional. Entonces tenemos tres niveles: el institucional, el intermedio y el operacional. Y en este último es donde se hacen las operaciones. Entonces están los distintos funcionarios y operarios que hacen las distintas tareas, la ejecución de tareas. Vamos ahora a analizar rápidamente la teoría de la burocracia. Esta teoría de la burocracia, su promotor fue fundamentalmente Max Weber, que fue un sociólogo alemán que fue el creador de la sociología de la burocracia. Surgió esta teoría burocrática por la fragilidad y parcialidad de la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, opuestas y contradictorias entre sí. Uno considera que la primera, la teoría clásica y la administración científica, era muy mecanicista, pero que la segunda, la teoría de las relaciones humanas, insistió muchísimo en la parte social, y ambas, una y otro, fueron extremistas. Un modelo de organización racional capaz de caracterizar todos las variables involucradas y de sus trabajadores. Surge por el creciente tamaño y complejidad de las empresas que necesitaba organizarlas. Pero el señor Max Weber y los estudiosos de esta teoría no plantea la burocracia como nosotros la conocemos, como aquella cosa que es un obstáculo que pide varios copias y que las engavetan y que no le dan desarrollo, que no hay nada que propicie realmente hacer las cosas, sino más que todo demorarlas, restringirlas y paralizarlas. Esa teoría burocrática de Max Weber planteaba que la burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, es decir, en adecuar los medios a los objetivos pretendidos, con el propósito de garantizar la máxima eficiencia posible para alcanzar esos objetivos. A pesar de que las organizaciones burocráticas ya existían en la antigüedad, pero es en el Estado moderno que la burocracia se extendió a gran escala.
Max Weber creó el concepto de burocracia con base en la sociología política, además de la administración pública, abarcaba todas las instituciones sociales. Solo un tipo burocrático de organización podía cargar con la enorme complejidad y tamaño de las tareas. La superioridad de las organizaciones burocráticas fue su supremacía, su supremacía técnica sobre cualquier otra forma de organización. Las grandes organizaciones utilizan el modelo burocrático como la General Motors, la Philips, la Sears, la Ford, etc. El concepto burocrático de Max Weber es la organización eficiente por excelencia. Para lograr esa eficiencia, la burocracia necesita carácter legal de las normas y reglamentos. Es ahí donde surgen las normas y procedimientos de las organizaciones. Carácter formal de las comunicaciones. Carácter racional y división del trabajo. La impersonalidad de las relaciones. Ahí surge siempre hablar de tercera persona. La jerarquía de autoridad. La rutina y procedimientos estandarizados. La competencia técnica y meritocrática. La especialización de la administración. La profesionalización de los trabajadores y la completa previsión del funcionamiento. Máxima eficacia con el menor costo posible. La teoría de la burocracia plantea siguientes aspectos adicionales. La racionalidad implica adecuación de los medios más eficientes a los fines que pretenden la organización y no la de sus miembros. En el contexto burocrático esto significa eficiencia. La racionalidad funcional para Weber se alcanza mediante la elaboración de reglas que sirvan para dirigir desde arriba todo el comportamiento encaminado a la eficiencia. Aparte del señor Weber, estuvo Robert Merton, Felix Selznick, Alvin Gullner, Richard Hall y Nikos Novoselix. La teoría burocrática tiene una serie de ventajas. Y eso eran los siguientes. Racionalidad en el objeto, la racionalidad en el logro del objetivo de la organización. La interpretación y rapidez de las decisiones. La interpretación de las labores a desarrollar. Uniformidad de rutinas y procedimientos. Capacitación del personal. Reducción de los conflictos entre los trabajadores y los jefes. La firmeza en las decisiones. Y confiabilidad en las funciones a desempeñar. Las limitaciones de la teoría burocrática está la falta de interés por las relaciones informales, la creación de un ritualismo, rigidez y olvidar las verdaderas finalidades al aplicar rigurosamente las regulaciones, la tendencia a crear nuevas e innecesarias disposiciones que dificultan el trabajo, la definición de los mínimos de trabajo de forma impersonal lleva a los trabajadores a esos mínimos, disminuyendo la eficacia y la eficiencia de la empresa. La protección de los trabajadores incompetentes. Los trabajadores que demuestren capacidades no son atendidos y se les otorga nuevas obligaciones hasta que alcanzan un nivel de incompetencia. Vamos ahora a ver la teoría estructuralista. Siempre se plantea que se vive en una sociedad de organizaciones. Según los estructuralistas, la sociedad industrial moderna es una sociedad de organizaciones en las cuales depende el hombre para nacer, vivir y morir. ¿Por qué nacer? Bueno, porque se nace en un hospital, que es una organización, en una clínica, que es una organización. Se vive a través se estudia en las escuelas, en las universidades. Todo eso son organizaciones. Se trabaja en distintas empresas que son organizaciones. Y lamentablemente morimos y nos lleva una organización hasta el último sitio. Las organizaciones son estructuras y procesos
que presenta un alto grado de complejidad debido al tamaño, operaciones y a las características personales de los participantes. Análisis de las organizaciones. El énfasis múltiple utilizado por esa teoría abarca la organización formal y la informal, las recompensas salariales y materiales, así como las sociales y simbólicas. Las diferentes enfoques de la organización sobresale el modelo racional de la organización, la diversidad de organizaciones, el análisis intraorganizacional y el interorganizacional. Y lógicamente, el medio deliberado y racional para alcanzar las metas conocidas sobresale el modelo racional de la organización. La teoría estructuralista tuvo su origen en la oposición surgida entre la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas. La necesidad de considerar la organización como una unidad social y compleja donde interactúan varios grupos sociales. La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y la repercusión de estas en el estudio de las organizaciones. El nuevo concepto de la estructura es el conjunto formado de dos o más elementos y que permanece de forma inalterada. Siendo los precursores en una síntesis entre la teoría clásica formal y la teoría de las relaciones humanas informal, inspirándose en el enfoque de Max Weber, que es el estructuralismo fenomenológico, y de Karl Marx, que es el estructuralismo dialéctico. Es un desdoblamiento de la teoría burocrática y una ligera aproximación a la teoría de las relaciones humanas. Emily Durkheim, que es un sociólogo, fue clave en la constitución de la sociología de la educación como campo autónomo de análisis social. Fue el único de los padres fundadores de la sociología que reflexionó de un modo explicativo y extenso sobre la educación. ¿Quiénes concentraron esta teoría? J. Day Thompson, Victor Thompson, Amitai Etzioni, Peter Brook, David Stitz, Burton Clegg y Jean Bien. Características de la teoría estructuralista. Sus representantes fueron sociólogos. Estudian todo tipo de empresas y el medio que nos rodea. En una síntesis, es una síntesis de la escuela clásica y de las relaciones humanas. Analiza grupos formales e informales. Estudia las compensaciones sociales, materiales y los efectos de unas sobre las otras. Estudia las relaciones de la sociología con la administración. Dirige el análisis a todos los niveles de la organización. Es un método analítico y comparativo que estudia los elementos y fenómenos en relaciones con la totalidad. Implica el análisis interno de los elementos constitutivos de un sistema permitiendo compararlos. Puede aplicarse a diferentes áreas del campo laboral. Estudia todos los factores que intervienen en una sociedad industrial. Es un campo definitivo dentro de la cultura organizacional. Una característica de la personal que interviene en un desarrollo organizacional. Capaz de generar un nuevo concepto. Y esos conceptos son ambiente, cultura, cambio, desarrollo y estructura, que vamos a hacer énfasis en las distintas unidades que a continuación vamos a ir desarrollando. Y veamos entonces cada uno de ellos, empezamos a ver cada uno de ellos. La coordinación de las diferentes actividades permite efectuar un intercambio de ideas con los trabajadores. La organización multifacética y por número de formaciones sociales complejas. Las empresas, los hospitales, las prisiones, las escuelas, las universidades y los departamentos administrativos son organizaciones complejas.
actúa en determinado ambiente. Es una forma de organización dinámica y social. La organización como modelo estructural debe ser flexible ante constantes cambios de vida hacia la tendencia que se denomina moderna. Paciencia ante las frustraciones, desgaste emocional derivado de las necesidades organizacionales humanas, capacidad de diferir las recompensas a las preferencias y vocaciones personales por otro tipo de actividades profesionales, y el permanente deseo de superación. Garantiza la conformidad y cooperación con las normas que controlan y aseguran el acceso a puestos de trabajo. Surge también un concepto importante que ya hemos hablado, el hombre organizacional. Ejerce diferentes roles en las organizaciones. El análisis de las organizaciones desde el punto de vista estructuralista se inicia de un enfoque múltiple, la cual abarcó la organización formal y la informal, la recompensa material y social. Los diferentes enfoques de las organizaciones. Se estudian dos modelos, el racional y el natural. Diferentes niveles de organización. Suficiencia por el poder, es decir, por jerarquía de autoridad. Diversidad de organizaciones. Análisis intraorganizacional, sistema cerrado o interorganizacional, relación con otras organizaciones. Ambiente organizacional. Las organizaciones viven en un mundo humano, social, político, económico, legal. Existen en un contexto denominado ambiente. Está constituido por las demás organizaciones que forman la sociedad. Una organización depende de otras para avanzar y alcanzar sus objetivos. Cada organización necesita desarrollar estrategias para enfrentar el ambiente, la competencia, el ajuste o negociación, la cooptación o la coalición. Podemos ver que lógicamente en todo hay un ambiente, por ejemplo el ambiente interno, a pesar de que sea un ambiente, por ejemplo, de tareas, tenemos unos proveedores, hay unos competidores, hay unas entidades reguladoras, toda la organización sí que acepta el proceso y hay finalmente una serie de clientes. En el ambiente general, las organizaciones están rodeadas por otros ambientes, como el caso ético, como la parte tecnológica, como la parte sociales, es decir, culturas y ecológicas, como las políticas y legalidades, y lógicamente por las económicas. Todo este conjunto de elementos forman el ambiente general, cual rodea a las distintas organizaciones, y a la cual las organizaciones tienen que vincularse para hacer una buena gestión. Un gerente tiene que estar en interrelación y prevalecerá uno u otra de acuerdo al tipo de organización y cuáles son sus objetivos. Vamos ahora a ver el comportamiento organizacional. Es un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización. Recordemos que eficacia es lograr las cosas y eficiencia es lograrlo con el menor costo y la mejor calidad. Podemos observar que hay una diferencia entre los individuos, los grupos y la estructura. La estructura es cómo está constituida la organización. Y cada uno de los aspectos involucra o afecta todos los procesos internos de la organización, tanto internos como externos. El comportamiento organizacional es definido como el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata de una herramienta humana para el beneficio de las personas. Se aplica a su conducta en toda clase de organizaciones, tales como empresas, comerciales,
gobierno, escuelas y agencias de servicios. En donde quiera que exista una organización, necesita comprender el comportamiento organizacional. Así lo plantea Davis y Nystrom en el año 1990. Pero hay otras definiciones. Se relaciona con el estudio de que la gente hace en una organización y cómo ese comportamiento afecta su rendimiento. Y debido a que el comportamiento organizacional tiene que ver específicamente con las situaciones relacionadas con el empleo, no debe sorprender el énfasis del comportamiento en su relación con los empleos, el trabajo, el ausentismo, la rotación de empleo, la productividad y el rendimiento humano y la gerencia. Dentro del estudio existen variables dependientes e independientes. Las dependientes constituyen, que consideran algunos autores, son la productividad. La empresa es productiva si tiene eficacia, es decir, logra las metas, y eficiencia, que es la eficacia vaya de la mano con el bajo costo. Así tenemos, por ejemplo, los insumos, tenemos los productos y lógicamente se propicia el menor costo posible. Eso es eficiencia. Pero hay un aspecto importante, el objetismo. La empresa debe mantener bajo el objetismo. Este afecta a los costos. De lo contrario, no podrá llegar a sus metas si la gente no va a trabajar. La rotación de personal representa un incremento de los costos de reclutamiento, selección y capacitación. Ya dijimos que era cuando las personas se iban de la organización. De igual manera, el personal eficiente y experimentado se va, lo que conduce a encontrar y preparar sus reemplazos. Satisfacción del trabajo es la capacidad de recompensa que el trabajador recibe por su esfuerzo, que requiere que sea equilibrada y que se sienta conforme. ¿Para qué? Bueno, para que esté satisfecho. Y hay unas variables independientes que son tanto la individual como la grupal. En la individual existen las que posee una persona desde su nacimiento, como son las personalidades biográficas, edad, sexo, estado civil, sus valores, actitudes, personalidad y las habilidades tienen un impacto sobre el comportamiento y de poca modificación por la gerencia. Asimismo, las posiblemente modificables por la empresa que influyen en el comportamiento dentro de ella son la percepción, la toma de decisiones individuales, el aprendizaje y la motivación. Y están las grupales, que es el comportamiento de una persona en grupo es totalmente diferente a la forma individual. Y aquí viene un poco más ampliado, como habíamos dicho, la motivación. La motivación es la influencia recíproca del empleado y la situación. Veámoslo desde un punto de vista vectorial, tenemos tres aspectos. La intensidad, que es cuánto se esfuerza. La segunda, que es la dirección. Esa dirección siempre debe ir en procura de lograr las metas. Como podemos ver, siempre el esfuerzo va en procura de esas metas. La intensidad, pues, es, ya lo dijimos, cuánto se esfuerza. La dirección en beneficio de la organización. Y la persistencia, el tiempo que se mantiene el esfuerzo. De esos tres aspectos, intensidad, dirección y persistencia, surge la motivación. Y viene una primera análisis, que es la famosa jerarquía de las necesidades o pirámide de valor. Tenemos las primeras, que son las fisiológicas, que es la base de la pirámide. Fundamentalmente la alimentación, el sueño, el reposo, el abrigo, el deseo sexual. La segunda, la de seguridad, estabilidad, protección contra amenazas. La tercera, que son las sociales, que son las necesidades de asociación, participación, aceptación, afecto. La siguiente es la autoestima,
autopercepción, autoconfianza, el respeto, el estatus y las de autorrealización, que es realizar su propio potencial y desarrollarse continuamente. Las dos primeras inferiores se denominan de orden inferior y las tres siguientes, las sociales, la autoestima y la autorrealización, denominadas de orden superior. En la medida que una necesidad queda razonablemente satisfecha, se pasa a la siguiente, y que esta se vuelve dominante y por lo tanto seguimos. Si hemos cubierto la fisiológica, vamos a la seguridad. Si hemos cubierto la seguridad, vamos a la social y así sucesivamente. Hay una teoría de los dos factores de Friedrich Hebsburg. Podemos observar y analizar qué es lo que está planteando. Normalmente pensamos que hay dos posiciones. O hay satisfacción o no hay satisfacción, que es la insatisfacción. Pero el señor Hebsburg plantea en su teoría dos factores. Los factores motivadores y los factores de higiene. Los primeros, los motivadores, los intrínsecos y los externos, los extrínsecos. Los motivadores permiten la satisfacción o la no satisfacción. Los higiénicos o externos intrínsecos permiten la no insatisfacción o la insatisfacción. Y ya lo vamos a analizar. Los higiénicos o intrínsecos, higiénicos o extrínsecos, son por ejemplo el salario, los beneficios sociales, las políticas en la empresa, el clima organizacional, la dirección y supervisión. Y los intrínsecos o motivacionales, del reconocimiento, está lógicamente el progreso, el estatus, la realización. Y podemos entonces hacer un pequeño análisis. Puede ser que tengamos un sueldo bueno y lógicamente nos permite lograr mejorar nuestras condiciones económicas y sociales. Pero ¿qué hacemos? No hacemos nuestra labor profesional, sino estamos haciendo otra labor totalmente diferente. Lógicamente nosotros podemos estar en una condición de no insatisfacción, pero no hay una satisfacción, porque no estamos haciendo lo que realmente es nuestro interés o nuestra vocación o nuestro deseo, que son factores motivacionales intrínsecos. Hay otra teoría que es la teoría denominada ERC de Clayton Alderfer, de existencia, en el cual si tomamos en consideración la famosa pirámide de Maslow, pues fueron la del nivel inferior, si la fisiológica y la de seguridad, y se denominan de existencia. Proporcionan nuestros requerimientos básicos de existencia de material. Luego está la parte de la relación, que tiene que ver con la parte social del señor Maxwell. El deseo de mantener relaciones interpersonales, y están las de crecimiento, que tienen que ver con las superiores, y la estima y la autorrealización que planteaba la famosa pirámide de Maslow. De tal manera que hay el primero, proporciona nuestros requerimientos básicos de existencia material. Segundo, el deseo por mantener relaciones interpersonales, y el tercero, el deseo intrínseco de un desarrollo de carácter personal. Luego están las teorías de las necesidades de McClelland. Hay una establecición de las necesidades de logro, que está fundamentalmente en las metas desafiantes, impulso para sobresalir, el riesgo moderado, la lucha por el éxito real, una reivindicación y la responsabilidad personal. Luego están las de afiliación, que es el deseo de relacionarse con las personas y las situaciones cooperativas. Y están las de poder, que son las situaciones competitivas orientadas al estatus,
influencia en otros, controlar a los demás. Esta se llama Clima por los años 70, vino a Venezuela, 70 y 80, y hizo un análisis de nuestras conductas y demostró que había mayor influencia de la necesidad de poder que hoy pues, se puede comprobar. Hay otras teorías del flujo y la motivación intrínseca. En la teoría esa del flujo es fundamentalmente cuando se hace algo que es realmente agradable, que uno, por ejemplo, si yo soy jugador de béisbol y me pone a dirigir un equipo de béisbol y por eso me paga, pues eso no es un trabajo, porque yo estoy haciendo algo de lo que es de mi agrado. Si me gusta la cocina y me pagan por eso, pues pasa algo similar. Entonces ocurre cuando se realiza la actividad preferida, se imbuye totalmente en eso. No le importa nada más decir, se sale del tiempo y de todo, lo absorbe por completo y se pierde el sentido del tiempo. Esa conducta del flujo, pues entonces se puede servir de experiencia para la parte laboral y más o menos surge lo que anteriormente había citado. Hay otra serie de teorías y esta teoría sí nos vamos a detener porque es muy importante. Es la teoría de las expectativas de Víctor Brown. Una de las explicaciones de la motivación más aceptada es la teoría de expectativas de Víctor Brown, que afirma que un empleado se sentirá motivado para hacer un buen esfuerzo si cree que con eso tendrá una buena evaluación del desempeño que le permita obtener mayores ingresos y mejores posiciones. Hay una relación, como usted puede ver en el esquema, a un esfuerzo del individuo, el desempeño del individuo, recompensa de la organización y meta personal. Entre ese esfuerzo del individuo y el desempeño del individuo hay una relación de esfuerzo y desempeño. Es la probabilidad de percibida de que ejerce cierto esfuerzo que llevará al desempeño. El segundo es el desempeño hacia la recompensa. La relación de desempeño y recompensa es el grado en el que el individuo cree que desenvolverse a cierto nivel le traerá el resultado deseado. Y el tercero, que es la recompensa de la organización hacia las metas personales. Es la relación la relación de recompensas y metas personales, que es el grado en que las recompensas de la organización satisfacen las necesidades o metas o aspiraciones del individuo, así como el atractivo que tenga para él. El tipo ha hecho un gran esfuerzo, ha logrado una cantidad de cosas, pero el premio que recibió fue un diploma. Él lógicamente no es de su agrado, porque él aspiraba a obtener un mejor beneficio económico, una mejor condición, un ascenso, etc. Y por lo tanto, pues no se siente motivado. Si es todo lo contrario, pues lógicamente habrá una alta motivación. Entonces, de aquí surge esa serie de aspectos que lo voy a dejar para que lo analice. Luego viene el desarrollo organizacional. El desarrollo se constituye en el instrumento por excelencia para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional. Es así como el desarrollo organizacional busca lograr un cambio planificado de la organización conforme, en primer término, a la necesidad de exigencia o demanda de la organización misma. De esta forma, la atención se puede concentrar en las modalidades de acción de determinados grupos y su eficiencia, en mejorar las relaciones humanas, los factores económicos y de costos, que es el valor, balance, costo-beneficio, en la relación entre los grupos y el desarrollo de los equipos humanos y en la conducción que es el liderazgo. Es decir, casi siempre sobre los valores, actitudes, relaciones, en suma, sobre la persona más que sobre los objetivos, estructura y técnicas de la organización. El desarrollo humano organizacional se concentra esencialmente sobre el lado humano de las empresas. Y surge
Una primera planteamiento de lo que es la cultura. Esta representa las normas informales y no escritas orientadas a la conducta de sus miembros, día con día, y que dirigen sus acciones para alcanzar los objetivos organizacionales. Así como los países tienen su propia cultura, las organizaciones se caracterizan por sus culturas específicas. Pero hay una diferencia, que es el clima, que constituye el medio interno o la atmósfera psicológica característica de cada organización. Está ligada a la moral, a la satisfacción de las necesidades de sus miembros, que puede ser saludable o enfermizo, cálido o frío, negativo o positivo, satisfactorio o insatisfactorio, lo cual depende de lo que ellos sientan respecto a la organización. Veamos la cultura. Dice que hay una serie de aspectos, por ejemplo tenemos en un iceberg, hay una pequeña punta que sobresale del mar, y hay todo lo demás que está interno dentro del agua. Lo que se aflora es la estructura organizacional, el nombre y descripción de los puestos, los nombres en la descripción de los puestos, los objetivos organizacionales, las estrategias, las tecnologías utilizadas, los métodos y procesos de trabajo, las políticas y las directrices. Hay unas componentes visibles y públicamente observables, orientados hacia aspectos operacionales y las tareas cotidianas. Pero hay unos componentes invisibles y ocultos, afectivos y emocionales, orientados hacia los aspectos sociales y psicológicos. Y esos son los estándares de influencia y de poder, las percepciones y actitudes de las personas, los sentimientos y normas en los grupos, los valores y expectativas, los patrones estándares de integración formales y las relaciones afectivas. Entonces la cultura es realmente toda esa serie de elementos que están interrelacionados. Hay unos que afloran, que se observan, pero hay otros, la mayoría están internos. Por eso son aspectos de carácter intangible, que están implícitos dentro de lo que es la cultura organizacional. El clima, lógicamente, se requiere para hacer el cambio organizacional, porque si no se destaca el clima, es decir, ¿qué es el clima? Los aspectos fundamentalmente perceptibles. Se habla del clima como aquel aspecto que está ligado a las actividades que siente directamente el trabajador. Alexis Concano, profesor jubilado de la Universidad Simón Bolívar, plantea, y que es un profesor invitado por varias universidades exteriores, fundamentalmente Harvard, el Politécnico de Monterrey, etc. Él concibe el clima como las percepciones que tiene el trabajador de cómo es tratado por sus superiores, sobre todo su jefe inmediato superior. Y lógicamente se plantea que son elementos tangibles, ¿sí? Que son cosas que él recibe, y de ahí surgen una serie de relaciones o de actividades o de pensamientos o actitudes que están lógicamente ligados con las primeras. Y por lo tanto entonces se plantea que no podrá darse un cambio en las organizaciones mientras no exista un clima que lo propicie. Si el clima es pesado, ¿cómo mueve usted a los integrantes de la organización? Es el aspecto que más se saluda al hacer un diagnóstico, el que más se alude al hacer un diagnóstico organizacional. Si el gerente desempeña el rol de promotor de cambios organizacionales, estos no se alcanzarán si él no logra un clima de trabajo adecuado. El gerente se debe ocupar del clima, porque no habrá transformación sin reflexión y sin consenso sobre lo que se debe cambiar. El éxito es de los que pueden cambiar el clima,
Lo plantea Roberto Martínez. Ahí tiene la dirección electrónica. El clima, como le decía hace rato, de Alexis Goncalves, son las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. Por su parte, Steve Robinson plantea que el entorno o clima organizacional es un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su desempeño. Para resumir, diremos que los factores extrínsecos e intrínsecos de la organización influyen sobre el desempeño de los miembros de la organización y dan forma al ambiente en que la organización se desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de estos factores. El clima organizacional surge de diversas investigaciones demuestran que cuanto más positiva se perciba la dirección, el liderazgo, la imagen y la gerencial, más positiva será la percepción del clima total de la organización. La cultura de organización es el patrón general de conducta, creencias, valores, compartidos por los miembros de una organización. Esta cultura es en buena parte determinada por los miembros que componen la organización. Aquí el clima organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que antes dijimos que los miembros tienen respecto a la organización determinan las creencias, mitos, conductas, valores que conforman la forma que constituye la cultura de la organización. El clima y la cultura. En toda organización coexisten básicamente 6 subsistemas. El filosófico, que congrega las creencias y los principios, la misión, visión, valores, responsabilidad de la alta gerencia. Actitudinal, que comprende los comportamientos y relaciones, comportamientos, sentimientos, relaciones, comunicaciones, sentido de trabajo, responsabilidades, participación, lealtad. Y el clima organizacional, que es el ambiente o temperatura psicológica que irradia. Corresponde pues a esa parte actitudinal. Hay una parte estructural que corresponde a las dependencias e instituciones. Hay una parte técnica que engloba la infraestructura, material y equipo. Hay una parte administrativa que engloba los procesos financieros y humanos. Hay una parte normativa legal que abarca normas y procedimientos y reglamentos. Está la cultura, que es el reflejo total de los ajustes de los subsistemas. Entonces la cultura es el reflejo total de los ajustes de todos los demás, de todos los subsistemas. Como podemos observar en esto, el clima organizacional es el ambiente o temperatura psicológica que irradia. Pero, lógicamente, la relación entre todos los demás subsistemas es lo que da la cultura organizacional. Bueno, más adelante, en el último tema, vamos a hablar del clima, del cambio organizacional. Por lo tanto, pues vamos a obviar esto para no perder tiempo en ello. Ahora sí venimos a la cibernética. La cibernética es la ciencia de la comunicación y el control, sea en animal, hombre o seres vivos, sea en la máquina. La comunicación hace que los sistemas se integren y sean coherentes. El control regula su conducta. La cibernética comprende los procesos y sistemas de transformación de la información y su concretización en procesos físicos, fisiológicos, psicológicos y otros. La cibernética es una teoría de los sistemas de control basada en la comunicación, transferencia de información entre los sistemas y el medio entre el sistema y el control, que es la realimentación de la función de los sistemas respecto al ambiente. La teoría sistémica, según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen los conceptos del propósito u objetivo y el globalismo o totalidad. El propósito objetivo, todo sistema tiene uno o algunos propósitos.
globalismo o totalidad. Un cambio de una de las unidades del sistema con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa-efecto. Estos cambios y ajustes se derivan dos fenómenos, la entropía y la homeostasis. El campo de estudio de la cibernética son los siguientes. Son los sistemas y son los siguientes conceptos. ¿Qué es la entropía? Proceso mediante el cual los sistemas pierden su integración y comunicación entre sí, lo cual permite que el sistema se descomponga, pierda energía e información, se desintegre y muera. En la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, para el relajamiento de los estándares y aumento de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Y lógicamente, nosotros nos interesa la negentropía, es decir, la entropía negativa. La entropía negativa es el proceso reactivo que permite al sistema mantener su estructura mediante la obtención de reservas de energía y de información. La entropía negativa es el inverso de la segunda ley de la termodinámica y proporciona integración y organización del sistema. Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. Hay otro aspecto que se destaca bastante, que es la caja negra, que representa los sistemas cuando desconocemos qué elementos lo componen o lo constituyen. Un sistema cuyo interior no ha sido revelado se puede ver por fuera. Hay unas entradas, está la caja negra y hay unas salidas. En ingeniería electrónica, el proceso de la caja negra se utiliza cuando se manipula una caja herméticamente cerrada, con terminales de entrada a los cuales se le aplica, por ejemplo, voltajes, y en los terminales de salida se observa un resultado obtenido. Uso de la caja negra. Cuando el sistema es impenetrable o inaccesible, cuando los sistemas son excesivamente complejos, este concepto de caja negra es interdisciplinario y tiene connotaciones en psicología, biología, electrónica, cibernética, etcétera. La homeostasis constituye el equilibrio dinámico que se obtiene por la autorregulación, o sea, a través del autocontrol. Es la capacidad que tiene el sistema para mantener las variables dentro de ciertos límites, incluso si los estímulos del medio externo las fuerzan a asumir valores que sobrepasen los límites normales. Nació de la fisiología animal, con Claude Bernard. Todos los mecanismos vitales tienen por objeto conservar constantes las condiciones de vida en el medio interior. Walter Cannon amplió el concepto de medio interior con homeostasis. Tenemos una serie de entradas, tenemos un sistema, tenemos una salida, tenemos un elemento regulador y tenemos lógicamente unos estándares que son que es el punto de aplicación. Cada parte del organismo funciona normalmente en estado de equilibrio. Mantener estabilidad interna en términos de temperatura, presión sanguínea, etc. En los animales más evolucionados, las funciones reguladoras las realizan el sistema nervioso y las hormonas del sistema endocrino. Recordemos, por ejemplo, que el hombre va a un sitio altamente caliente, en el caso nuestro de Venezuela, por ejemplo, Zulia, el puerto Ras, y se adapta, porque hay un sistema que lo permite originar esta homeostasis. O va al páramo Bolívar, allá en Pico Bolívar, en Mérida, con una temperatura muy fría, y también se adapta y se permite sobrevivir. Hay otros conceptos asociados, que es, por ejemplo, la sinergia. La sinergia constituye el efecto multiplicador, las partes de un sistema, las cuales amplían el resultado total. Conceptos, la informática. Wagner, el individuo y el computador poseen un sistema análogo y paralelo.
de recepción y procesamiento de información. Esto es, existe un paralelismo y una analogía entre el funcionamiento físico del individuo y el de las máquinas de comunicación. Ambos buscan dominar la entropía a través de la realimentación. Ahora vamos a otra teoría que es diferente, que es la teoría sistémica. Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un supersistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado por todos los componentes y relaciones necesarias para la realización de un objetivo, dado un cierto número de restricciones. Tipos de sistemas, en cuanto a su naturaleza, pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. Un sistema cerrado no presenta intercambio con el medio ambiente que lo rodea. Son herméticos a cualquier influencia ambiental. Los sistemas abiertos, por el contrario, presentan intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas, intercambian energía y materia con el ambiente y son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza aproximándose a una operación adaptativa. La adaptación es un continuo proceso de aprendizaje y de autoorganización. La teoría sistémica, la organización como un sistema abierto. Herbert Spencer afirmaba a principios del siglo XX que un organismo social se asemeja a un organismo individual en los siguientes rasgos esenciales: en el crecimiento, en el hecho de volverse más complejo a medida que crece, en el hecho de que, haciéndose más complejo, sus partes exigen una creciente interdependencia, porque su vida tiene inmensa extensión compartida con la vida de sus unidades componentes, porque en ambos casos existe una creciente integración acompañada por creciente heterogeneidad. Conceptos asociados a la información. Tenemos lógicamente el dato, que es el registro o anotación respecto de determinado hecho o ocurrencia. Cuando se posee un significado, tenemos entonces una información. Cuando la hemos mejorado, cuando la hemos organizado, esos datos los transformamos en información. Esa información es un conjunto de datos que posee significado, es decir, reduce la incertidumbre o aumenta el conocimiento de algo. Y lógicamente hay la comunicación. La comunicación transmite una información a alguien que posee, que pasa entonces a compartirla. Para que haya comunicación es necesario que el destinatario de la información la reciba y la comprenda. Ese proceso de reducción de la incertidumbre, la información es el conocimiento que está disponible para ser utilizado de inmediato y que permite orientar la acción y poder lograr la toma de decisiones. Teoría de la información. Es una rama de las matemáticas aplicada que utiliza el cálculo de probabilidades. Nació en 1920 con los trabajos de Leo Szilárd y H. Nyquist. Esta teoría surgió en definitiva con las investigaciones de Claude Shannon y Warren Weber para la Bell Telephone Company en el campo de la telegrafía y la telefonía en 1949. Ambos formularon una teoría general de la información, desarrollando un método para medir y calcular la cantidad de información con base en los resultados de la física estadística. Ya hemos hablado de esto. Tenemos una fuente, un transmisor, un canal, un receptor, un destino, y siempre se procura disminuir el ruido o la interferencia. Y venimos a otra teoría muy interesante, que es la teoría situacional. El enfoque situacional proporciona algo más útil y práctico
para la administración de las organizaciones complejas. La falta de consonancia entre una organización y su ambiente la conduce a la ineficiencia. La variable de mayor impacto sobre la organización son el ambiente y la tecnología, los cuales determinan en la estructura y en el funcionamiento de la organización. El enfoque situacional aceptó las premisas de la teoría del sistema con respecto a la interdependencia en la naturaleza orgánica de la organización, como también el carácter abierto y atractivo de las organizaciones a los cambios ambientales, abiertos al intercambio de materia, energía e información. La tesis central del enfoque situacional es la de que no existe un método o técnica ideal para todas las situaciones, para alcanzar la eficacia. Existe un método o técnica apropiado para cada situación. El ambiente impone desafíos externos a la organización, en tanto que la tecnología le impone desafíos internos. Así podemos observar, pues, tenemos nuestra pirámide que ya hemos estudiado en varias oportunidades. Y nosotros entonces podemos ver que en la parte del alto nivel o el nivel institucional se orienta hacia afuera, fundamentalmente es una interfaz con el ambiente, que luego en el nivel intermedio se transforman en programas de acción, las estrategias proyectadas para alcanzar los objetivos, que luego tenemos a nivel operacional, están relacionadas con los problemas asociados a la ejecución cotidiana y eficiente de las tareas y operaciones de la organización. Las organizaciones son sistemas abiertos que enfrentan la incertidumbre y previenen y provenientes de las restricciones y contingencias externas impuestas por el ambiente, la cual penetra en ellas a través del nivel institucional. Esta teoría situacional también la denomina el señor Chavenato teoría contingencial, dependiendo de las ediciones. En una la plantea como teoría situacional y en otra como teoría contingencial. Yo me inclino más por la situación más que por la contingencia, porque no necesariamente tiene que haber una contingencia para que haya este cambio de situaciones. Por otro lado, las organizaciones son sistemas semicerrados, debido a que el nivel operacional funciona en términos de certeza y previsibilidad. Podemos observar en la gráfica que tenemos el nivel operacional, que es el núcleo. Tenemos una serie de entradas al sistema y tenemos una serie de salidas que va hacia el ambiente. Pero tenemos un nivel intermedio y niveles institucionales que ya hemos planteado. Y el nivel externo, el nivel institucional, está ligado fundamentalmente con el ambiente. Y cada una de esas cada una de esas fuerzas internas, hay una serie de fuerzas y hay unos puntos, límites, que son las fronteras de los niveles del sistema. Entonces, esta es más o menos la idea de la teoría situacional y de su esquema. Entonces, el término incertidumbre mental se refiere a ciertos ambientes cuya turbulencia origina enorme complejidad y múltiples facetas de las relaciones causales. En la primera unidad, naturaleza de la organización, estuvimos hablando de lo que es incertidumbre, producto de la globalización y también de la turbulencia. Entonces nosotros podemos ver que tenemos en el núcleo interno de la organización, tenemos lógicamente lo que llamamos núcleo, hay una racionalidad limitada. En la parte gerencial, en la media, hay una mediación, limitación de la incertidumbre. Y hacia la parte externa, hacia el alto nivel, hay una alta incertidumbre. Entonces, de una lógica del sistema cerrado que está en la parte del núcleo, hacia una lógica del sistema abierto que está hacia la periferia. Mi punto de vista es que aún en las organizaciones actuales
así sea en el núcleo de la organización, todas las actividades que se hacen, siempre hay una relación con el ambiente, porque necesariamente tenemos que tener un conocimiento de qué hacen los demás, de lo que hacen nuestros proveedores y de lo que quieren nuestros clientes. Por lo tanto, toda esa serie de elementos obligan o nos determinan la necesidad de tener una buena relación de información para poder lograr adaptarnos a las exigencias de los consumidores y tener lógicamente los equipos que puedan manejar adecuadamente lo que nos suministran o lo que podemos conseguir de los proveedores. La incertidumbre es una manifestación provocada por la percepción y comprensión individual de la realidad objetiva visualizada que no afecta a la realidad objetiva. La incertidumbre es el problema fundamental de las organizaciones complejas. La lucha contra ella constituye la esencia del proceso administrativo. Veamos entonces, hubo una serie de enfoques situacional que surgieron una serie de investigaciones. Las investigaciones de Chandler, Emily Trix, Wayne Stalker, Nevers Inlors y John Baldwin, dependiendo pues si vamos hacia la parte técnica o hacia la parte ambiental. Y siempre se insistió que la teoría del enfoque situacional, que no existe ningún método mejor o único, sino que todo depende de las circunstancias o de las situaciones. Está en función de la tecnología o dependiendo del ambiente. Investigación de Chandler, estrategia y estructura. Upper Chandler centró su investigación sobre los cambios estructurales en 4 grandes empresas estadounidenses: la General Motors, Standard Oil Company, Rooks y DuPont. Para Chandler, estas organizaciones pasaron por 4 etapas. Primero, acumulación de recursos, iniciada después de la guerra de sucesión, con la expansión de la red ferrocarrilera que provocó el fortalecimiento del mercado del hierro y del acero. El moderno mercado de capitales, la migración rural y el inicio de la inmigración europea. Segundo, la racionalización del uso de los recursos. Las empresas verticalmente integradas se hicieron grandes y necesitaban organizarse al acumular excesivos recursos. Debían adecuarse a la estructura a la oscilación del mercado. Tercero, continuación del crecimiento. La reorganización general de las empresas permitió la eficiencia en las ventas, compras, producción y distribución, reduciendo el margen de costos entre ellas. Surgió los departamentos de investigación y desarrollo, ingeniería del producto y diseño industrial. Cuarto, la racionalización de los recursos de expansión. Se concentra la estrategia, mercadología de nuevas líneas de productos y nuevos mercados. Veamos la investigación de Wolf y Stalker, sociólogos e investigadores que investigaron industrias inglesas, y es fundamentalmente una relación entre el ambiente y la organización, en este caso una empresa. Surgieron una serie de principales características de los sistemas mecanicistas y una diferencia o un contraste con los sistemas orgánicos. Y podemos observar que en los mecanicistas hay varios factores. Veamos, la estructura. En los mecanicistas la estructura es burocrática, basada en una división del trabajo. En la orgánica es flexible y adaptable a los cambios e innovaciones. En las decisiones, en las mecanicistas es centralizada, en la orgánica es descentralizada. En las comunicaciones, en las mecanicistas es verticales, en las orgánicas horizontales. El funcionamiento, los sistemas mecanicistas es mecanizado y rutinario. En la orgánica es sistema vivo, abierto, complejo, extrovertido. Los ambientes es estable en mecanicista, en la orgánica es totalmente inestable. La investigación de Burns y Stalker entonces plantea
Diseño mecanicista fundamentalmente hacia la pirámide vertical y el orgánico en forma reticular. Y estos organismos, el organigrama de los sistemas mecanicistas y orgánicos, pues hay un contraste fundamentalmente horizontal en los orgánicos, fundamentalmente relacionado en redes, el otro totalmente vertical. Luego viene la investigación de Burns y Stalker. Podemos ver este mismo ambiente en la relación ambiente y es un ambiente estable. Hay entradas, hay unas salidas, hay un procesamiento que es totalmente mecánico. En el sistema orgánico pues está con la naturaleza, pues está relacionado con el ambiente. Hay unas entradas a ese sistema orgánico compartiendo todo el proceso y hay una serie de salidas que requieren una realimentación para estar ajustando las entradas en cuanto a los distintos comportamientos, tanto el procesamiento como las exigencias que hay de los clientes. Prevalece en el sistema orgánico la turbulencia y lógicamente la incertidumbre. Luego vienen las investigaciones de John Woodward, que es una socióloga industrial y permite relacionar o analizar la tecnología y la organización. Hay la producción unitaria, el producto va hacia las distintas personas que lo requieren. Involucró a 100 empresas inglesas, tamaño de 100 a 800 empleados. Hay una serie de aspectos que prevalecen. La dinámica de la empresa gira en torno al producto, se produce en pequeñas cantidades, el recurso humano es especializado, poca flexibilidad en los resultados. Ejemplo, producción de barcos, generadores, motores de gran tamaño, aviones comerciales, locomotoras y confección de todo en confecciones sobre medida. La investigación de John Woodward, función de producción de masa, en masa, tenemos por ejemplo una serie de máquinas que va produciéndose y una hace operaciones para entregarse a la segunda y así sucesivamente. Se producen grandes cantidades. La previsibilidad de los resultados es mediana. La maquinaria operada por personal debe ser operada por personal especializado. La línea de producción y montaje estandarizado y caso de empresas ensambladoras de vehículos. La producción continua. Tenemos un proceso constante. La dinámica de la empresa gira en torno al producto. Se produce pequeñas cantidades, recursos humanos especializados, poca flexibilidad de los resultados, producción en refinería de petróleo, producción química o petroquímica, en la cirúrgica, entre otras empresas. Entonces, esta otra investigación de Paul Lawrence y Joy Lars. Tenemos la actualidad, hay cambios bruscos, lógicamente afectan la forma de pensar, decidir y actuar de los responsables de la conducción de las organizaciones y lógicamente se tiene que tener una buena formación general, un patrón de criterios y una filosofía clara de la administración para lograr el éxito. Paul Lawrence y John Lars fue una investigación que fue realizada en 1972. Es una relación de la organización con el ambiente. Estudió 10 empresas plásticas, alimentos, empacados, recipientes, las condiciones externas y tecnológicas y del mercado. La teoría situacional fue importante tomar en consideración y hubo dos planteamientos, la diferenciación e integración. No existe una manera absoluta de organizar, se depende de las condiciones ambientales. A medida que crece la organización, tiende a una diferenciación. Pero para mantener la organización como tal, se amerita una integración. Pero una diferenciación, cuando estamos hablando de una diferenciación vertical o una diferenciación horizontal, es decir, hay mucho crecimiento. No existe una manera absoluta de organizar, se depende de las condiciones ambientales.
a medida que se admiten en crecimiento de distintas índoles, entonces va surgiendo la diferenciación. Hay una diferenciación espacial, no existe una manera absoluta de organizar, se depende de las condiciones ambientales. Entonces podemos observar que si hay una menor diferenciación o hay una mayor diferenciación, la menor diferenciación, por ejemplo, orientada hacia el objetivo, entonces buscamos la organización o buscamos el producto. Si vamos hacia la menor diferenciación en relación a la orientación temporal a corto plazo o en la mayor diferenciación a largo plazo. En relación a la orientación interpersonal, la relación mantener menor diferenciación y mayor diferenciación tarea. La formalización de la estructura elevada o baja. No existe una manera absoluta de organizar como habíamos existido, se depende de las condiciones ambientales. La integración entonces dice que se refiere a un proceso generado en la organización que tiene como función principal unificar los esfuerzos y la coordinación entre los diversos departamentos y de esta manera mejorar la efectividad o eficiencia del servicio de una empresa en los mercados existentes. La Brenz y Loss verificaron que cuanto más complejos sean los problemas de integración, más medios de integración se necesitan para resolver dichos problemas. Esto es una fuente de Chabonat. En esa integración, lo que hemos planteado una serie de componentes para una mayor integración o una menor integración. Si el sistema de coordinación formal, mayor integración es el sistema de coordinación formal debe ser intenso, o el de menor integración es débil. En relación a la relación de administración directa, la mayor integración mayor o en la menor integración menor. En función de la jerarquía administrativa excesiva en la mayor integración o pequeña en la menor integración. En relación a los grupos de interfuncionales, muchos en mayor integración, pocos en la menor integración. En relación a las en relaciones especiales interpersonales, muchas en la mayor integración, pocas en la menor integración. En los departamentos de integración actualmente, una mayor integración actualmente y menor integración ninguna. Y los problemas de integración son complejos en la mayor integración y pocos en la de menor integración. Componente de la certeza. Podemos observar que si en función de la claridad de la información sobre el ambiente puede haber mucha hacia el área de la certeza o poca hacia el área de la incertidumbre. Mucha en relación a la certeza en las relaciones causales y ninguna en el caso de la incertidumbre. Tiempo de retroalimentación pequeño en la certeza, grande en la incertidumbre. La teoría situacional de la Brenz y Loss, pues entonces presenta en las entradas, el procesamiento, es decir, el enfrentamiento entre la organización del ambiente, las salidas y la necesaria realimentación. Debe haber pues en esas entradas exigencias y cambios ambientales y van a presentarse a la salida desempeño y éxito organizacional de acuerdo al proceso que se desarrolla dentro de toda la organización. Hay unas variables internas de entrada, variables externas como la certeza y la estabilidad del ambiente. Hay un procesamiento que hay una serie de estados internos de la organización, que es la diferenciación e integración, y todo ese tipo de solución utilizado en los conflictos interdepartamentales e interpersonales. Bueno, vamos a dar
ya esta parte para que ustedes todos lo analicen y lo incluyan con la teoría situacional. Vamos ahora a los nuevos enfoques que decían. Vamos a estudiar algunos, como el coaching. Tenemos una serie de conceptos y actividades que es un estilo de liderazgo. Se requiere de una serie de conceptos, estructuras, progresos, herramientas de trabajo, instrumentos de medición, grupos de personas. Y hay que seleccionar o desarrollar la gente. Dice que es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, herramientas de trabajo, instrumentos de medición y grupos de personas. Comprenden también un estilo de liderazgo, una forma particular de seleccionar la gente o crear grupos de personas en desarrollo. Es un servicio personalizado que, además de ayudar a crear ideas de negocios, también enseña a identificar los puntos fuertes y débiles y cómo superarlos. Ayuda a cumplir objetivos y a establecer las prioridades. Todo ello dentro de un trato humano y un trato psicológico importante. Parte de un paradigma de posibilidad. Las personas y las organizaciones poseen fortalezas y capacidades internas que les permiten mejorar su desempeño y obtener los resultados que persiguen. El coaching abre ventanas para escudriñar nuevos conceptos, nuevos sistemas integrales, técnicas, herramientas, tecnología de gestión empresarial que se centran en un estilo particular y diferenciado del coach, con características específicas de un liderazgo que resultan novedosas para el desarrollo de líderes. Una metodología de planificación continua en el tiempo más inmediato, en estrategias y tácticas que apuntan siempre hacia una mayor visión empresarial. Un sistema integral coherente, continuo, día a día, para el desarrollo de talentos individuales de las personas, el trabajo conectado con la medición del desempeño individual, con los resultados del equipo y la presencia de amor por el trabajo y pasión por la excelencia. Un sistema sinérgico de trabajo en equipo que potencializa aún más las competencias individuales en beneficio de mejores resultados para el equipo. ¿Cuándo es que hay que aplicarlo? Se debe aplicar cuando existe una reglamentación pobre o deficiente sobre el progreso de los empleados, causando bajo rendimiento laboral. Cuando un empleado de cualquier área merece ser felicitado por ejecución ejemplar de alguna destreza. Cuando el empleado necesita mejorar alguna destreza dentro de su trabajo. El coaching efectivo es aquel caracterizado por el positivismo, confianza y rara vez la corrección, que a su vez se presenta con suma moderación. ¿Cómo funciona? El coaching ocurre dentro de una conversación donde aparecen compromisos mutuos de parte del coaching, del coach, el compromiso de un resultado extraordinario, la honestidad de lo que ocurre y su disposición a hacerlo. De parte del coach, el compromiso con el resultado del coaching, más grande que el del coach mismo. Viene ahora un análisis de lo que es la ingeniería, lo que es la reingeniería, y vamos a detener un poquito lo que es la calidad, lo que es el marketing, el outsourcing y todos estos aspectos que les voy a dejar que cada uno de ustedes lo estudie, lo analice y lo plantee. Finalmente nos vamos a quedar un poco en lo que es la calidad. La calidad total fue planteada fundamentalmente por W. Edward Deming, quien lo llevó a Japón, y estos a través del apoyo de un estadístico que fue Kaori Ishikawa, puso el funcionamiento de la calidad total, que le dio el resultado a Japón de lo que hoy conocemos. Realmente la calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer negocio que está localizada hacia el cliente. La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la mejora permanente del aspecto organizacional, gerencial, tomando una empresa como una máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente
hasta el funcionario de más bajo nivel jerárquico está comprometido con los objetivos empresariales. La calidad total, para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los valores morales de la sociedad, y es aquí donde el empresario juega un papel fundamental, empezando por la dedicación previa de sus trabajadores para conseguir una población laboral más predispuesta, con mejor capacidad de asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en provecho de la calidad, con mejor capacidad de análisis y observación del proceso de manufactura en caso de productos y poder enmendar errores. Ahí están las etapas de la calidad, los fundamentos sobre la calidad total, y por favor les agradezco que lo revisen. Muchas gracias, mi hermano.